Esto es Jurisprudencia 21. Acompáñenme. ¿Qué tal? Le doy la bienvenida nuevamente a este espacio para la reflexión y el análisis jurídico. Hablábamos hace unos días de los derechos de los adultos mayores. En este mismo tenor de ideas, vamos a referirnos el día de hoy a la figura de la hipoteca inversa. Esta figura de la hipoteca inversa es muy polémica porque puede ser un auxiliar en los derechos de los adultos mayores o les podría perjudicar dependiendo del caso. La hipoteca inversa consiste en una figura jurídica que le permite a los adultos mayores que tienen como patrimonio un bien inmueble que firmen un contrato de hipoteca con alguna institución financiera y reciban periódicamente o en una sola exhibición un dinero por el valor de su patrimonio. El capital prestado puede ser dispuesto por el adulto mayor de dos formas diferentes: en una sola exhibición o mediante pagos periódicos hasta agotar el monto del crédito otorgado. Esta figura de la hipoteca inversa inició en el Reino Unido en 1965. Luego en Estados Unidos en 1989. En España se implementó en el año 2007. En Chile en el año 2010 y actualmente en nuestro país. Primeramente en la legislación del Estado de México y ahora en la Ciudad de México, que sería la segunda entidad federativa en adoptar esta figura jurídica en la República Mexicana. ¿Cómo funciona esto de la hipoteca inversa? Por ejemplo, si la persona adulto mayor tiene una propiedad con un valor de 1,000,000 de pesos, el banco le va a prestar, por poner un ejemplo, sobre ese inmueble, 600,000 pesos. Y, por ejemplo, si le da una mensualidad de 5,000 pesos, el dinero le va a alcanzar para que el adulto mayor cobre una mensualidad o retire una cantidad mensual por un lapso de 10 años. O puede retirar esos 600,000 pesos en una sola exhibición. Por esta razón, la hipoteca inversa puede ser un complemento de la pensión del adulto mayor o una pensión, si es que no tiene otra, si es que no está en el sistema de pensiones, lo cual sería un beneficio. Pero podría ser un problema si el valor del préstamo se agota demasiado rápido. En este caso, el adulto mayor se vería de nuevo sin dinero y con la seguridad de que a su muerte sus herederos tendrían que pagar la deuda o el banco se quedaría con la propiedad. Por eso, en lo personal, yo sostengo que la hipoteca inversa no es para todos los casos. En algunos casos puede beneficiar y en otros casos puede perjudicar. ¿Cuáles son los requisitos para acceder a una hipoteca inversa? Son ser mayor de 60 años, ser propietario de un bien inmueble y que éste no se encuentre gravado. Esta figura de la hipoteca inversa ya se encuentra regulada en el Código Civil. Ahí es en donde vamos a encontrar
su regulación precisa y exacta a partir del artículo 2939 bis. Este artículo menciona lo siguiente, nos dice con estas mismas palabras: es inversa la hipoteca que se constituye sobre un inmueble que es la vivienda habitual y propia de la persona adulto mayor, para garantizar el préstamo que le concede la entidad financiera para cubrir sus necesidades económicas de vida. También se puede constituir sobre diverso inmueble a condición de que sea propiedad de la persona adulto mayor, no necesariamente en donde está viviendo. Así lo menciona la ley. Para efectos de ejercer esta hipoteca inversa, el adulto mayor podrá requerir la constitución de un fideicomiso a su favor, en el cual actuará como fideicomitente, la entidad financiera acreditante como fiduciario, una institución financiera diferente de la acreditante, y como fideicomisario, la Secretaría de Desarrollo Social de la Ciudad de México. Después, en el artículo 2939 ter nos menciona qué se entiende legalmente por hipoteca inversa. Quizá este artículo debió ir antes del 2939 bis, pero así está estructurado en el Código Civil. Nos dice el artículo 2939 ter que contrato de hipoteca inversa es aquel por el cual la entidad financiera se obliga a pagar una cantidad de dinero predeterminada a la persona adulto mayor o a su beneficiario, que deberá ser su cónyuge, concubina o concubinario de edad igual o superior a los 60 años, ya sea en una sola exhibición o de forma periódica hasta agotar el monto del crédito otorgado, como ya lo habíamos dicho anteriormente. Solo para mencionar lo que dice la ley exactamente. Directamente o a través del fideicomiso al que se refiere el artículo anterior. Y el adulto mayor se obliga a garantizar, hipotecando un inmueble de su propiedad, el capital prestado, que puede ser dispuesto por el adulto mayor de dos formas diferentes, como también ya lo habíamos mencionado, en una sola exhibición o mediante pagos periódicos hasta agotar el monto del crédito otorgado. Así es como exactamente menciona la ley, lo que anteriormente ya le había comentado. Entonces, esta hipoteca inversa pues tiene algunas particularidades. Primeramente, porque se establece la creación de un fideicomiso de naturaleza público-privado para la vigilancia y de la hipoteca, en el cual la Secretaría de Desarrollo Social de la Ciudad de México fungirá como un fideicomisario y el banco que otorgó el crédito como fideicomitente, para ceder la titularidad del activo a otra institución financiera que sería el fiduciario. Entonces, ¿quiénes pueden ganar con esta figura? Pues los adultos mayores que tengan un bien inmueble cuyo valor, si se constituye sobre él una hipoteca inversa, le podría rendir beneficios periódicos o en una sola exhibición, sin perjudicar otro patrimonio que pudiera tener, o ese patrimonio o los derechos de sus herederos. ¿Y quiénes pierden? Pues los herederos de los adultos mayores, que en lugar de un bien inmueble van a recibir ahora una deuda por pagar. Por esa razón había que hacer un análisis de cada caso en particular para conocer si al adulto mayor le conviene o no le conviene constituir una hipoteca inversa sobre de su bien inmueble. Y por esa razón, al final de esta cápsula va a aparecer un número de WhatsApp y un correo electrónico, por si usted está interesado en saber si le conviene o no constituir sobre su patrimonio una hipoteca inversa.
Visite nuestra página de Facebook, nuestro canal de YouTube. Consúltenos en los números que aparecerán al final de esta cápsula. Contáctenos en tanto volvemos a encontrarnos con otro tema jurídico en una cápsula más de la serie Jurisprudencia 21. Hasta pronto.